Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Andrea Ferrandis, dietista nutricionista especializada en deportes de resistencia. Si es la primera vez que estás aquí, solamente comentarte que llevo muchísimos años, de hecho desde el 2012, asesorando a este tipo de deportistas a cruzar metas con salud. Antes de empezar de lleno con el vídeo, solamente quiero pedirte que le eches un vistazo a la comunidad, que es un espacio que creé hace muy poquito tiempo, en el que han accedido más de 90 deportistas ya y que encontrarás guías, protocolos, chats con otros deportistas, cursos y un largo etcétera. Es decir, he recopilado toda la información que he ido viendo durante todos estos años y que voy actualizando para que todos lo tengáis de manera muy fácil y que resuelvas todas las dudas que tengas sobre este aspecto, alimentación en deportes de resistencia. Bien, sin más dilación, voy a empezar con el vídeo. Hoy quiero darte las claves para evitar bajones en entrenamientos de bici. Esto es un punto muy fundamental, ¿vale? Entonces voy a estructurarlo en las partes más importantes que tenemos que tener en cuenta para mantener nuestro rendimiento y evitar la aparición de fatiga durante el entrenamiento de ciclismo. Normalmente el entrenamiento de bici que soléis hacer más son esas tiradas largas y es cuando suelen aparecer esos bajones. Así que voy a centrarme específicamente en este tipo de entrenamiento, tiradas largas. Bien, primero que nada, deberías de empezar este entrenamiento bien hidratado. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente lo realizáis a 7 o 8 de la mañana. Yo antes hacía bici, ahora no estoy haciendo, por eso hablo un poco de soléis hacer, etcétera, pero que sepáis que tengo experiencia con el tema de salidas de bici. Dicho esto, y con la pequeña aclaración, comentaros que hay que empezar bien hidratado. ¿Cómo hacemos esto? Pues normalmente madrugamos mucho para hacer esta salida de bici, entonces debemos de hidratarnos antes de salir. No haría falta ese desayuno, pero sí que mi recomendación es que hace falta por lo menos una bebida hipotónica. Una bebida hipotónica es una bebida que tiene una concentración de hidrato de carbono de aproximadamente el 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que en 500 mililitros debes de añadir 25 gramos de bebida deportiva, es decir, de hipotónico. Ya sabéis, maltodextrina, fructosa más sodio. Estos son los mejores tipos de hidrato de carbono para preparar esta bebida. En caso de que te guste desayunar, sí que sería una buena opción hacer un desayuno, y un desayuno debe ser rico en hidrato de carbono, simple con un poco complejo. Puede ser unas tostadas con miel, un vaso de leche con cereales, puede ser harina de arroz con leche simplemente, ¿vale? Hay diferentes formatos y diferentes opciones. Bien, de esta manera empezamos bien ese entrenamiento con unas reservas llenas de glucógeno, supuestamente que las puedes haber rellenado en el desayuno o incluso en la cena del día anterior. Y además debes de empezar bien hidratado. Una vez hacemos esto, ¿cómo debemos de estructurar el entrenamiento? En primer lugar, tienes que saber que los factores limitantes del rendimiento es la hidratación, es decir, deshidratación, el bajo aporte de hidrato de carbono, es decir, tus reservas de glucógeno se ven agotadas, y en tercer lugar es el incorrecto aporte de minerales, es decir, el sodio es el mineral más importante que debes de aportar. Y en último lugar, pero no indispensable, es la cafeína. La cafeína puede ayudarte a retrasar la aparición de fatiga, mantener la concentración y tener una menor percepción del esfuerzo. Por lo tanto, puede ser una buena estrategia aportar cafeína. Bien, ¿cómo debemos de cubrir cada una de estas necesidades? En primer lugar, mi consejo es que calcules tu tasa de sudoración. Es un cálculo bastante sencillo de realizar y que aquí en mi canal de YouTube tenéis vídeos de cómo calcularla. Y además, en la comunidad que te he comentado al principio, tienes incluso calculadoras para calcular esta tasa de sudoración. Así que échale un vistazo. Una vez sabemos este dato, es decir, cuánto sudas por hora, debes de saber que debes de aportar esa cantidad de líquido o intentar aproximarte por hora, ¿vale? Pero vamos a poner, por ejemplo, que pierdes aproximadamente 500 mililitros por hora durante los entrenamientos. Por lo tanto, podrías aportar 500 mililitros de una bebida isotónica. Esa bebida isotónica te va a rehidratar porque esa es su principal función. Y esa bebida contiene maltodextrina, fructosa y sodio, es decir, aporta hidrato de carbono y sodio, que es otro punto que debes de cubrir para evitar esos bajones de energía. Entonces, recalcada esta hidratación, es decir, ir aportando la cantidad de líquido que necesitas y la manera más eficiente es una bebida isotónica, vamos a ver cómo cubrir los hidratos de carbono. El principal objetivo de hidrato de carbono es aportar energía, pero dentro de ese objetivo es evitar que las reservas de glucógeno se vean muy afectadas o que bajen en gran medida. La reserva de glucógeno, por si no lo sabes,
es nuestra principal fuente de energía, es decir, nuestro depósito de gasolina, como en los coches. Este depósito, si disminuye mucho, puede verse afectado tu rendimiento y es la razón principal de esos bajones de energía. ¿Cómo cubrimos o cómo evitamos que este depósito disminuya? Aportando hidrato de carbono durante la actividad. Pero ¿cuánto hidrato de carbono debemos de aportar? La cantidad de hidrato de carbono va en función de la duración de la actividad. Normalmente este tipo de entrenamientos son más de 90 minutos, por lo tanto decimos que debes de aportar más de 60 gramos por hora. La mayoría de deportistas estáis en el rango de entre 60 y 90 gramos por hora de hidrato de carbono, pero sí que algunos ciclistas, sobre todo profesionales o en salidas de bici muy largas, llegáis a aportar 120 gramos por hora. Esto requiere previamente un entrenamiento nutricional y hacer una estrategia muy concreta. Esto es una de las cosas que suelo ayudar a mis deportistas en el programa Alimenta tu Meta, es decir, cuando trabajamos de manera individual el entrenamiento intestinal para pruebas como es la quebrantahuesos o pruebas de marchas ciclistas o por etapas, etcétera, ¿vale? Bien, ¿cómo aportamos ese hidrato de carbono de más de 60 gramos por hora? Si llevas una base de isotónico, tienes que saber cuánto estás tomando. Es decir, si estás bebiendo 500 mililitros por hora, ahí ya tienes 40-45 gramos de hidrato de carbono. Porque te recuerdo, el isotónico debe ser una concentración aproximada de un 8%, no más. ¿Por qué? Porque su objetivo principal es rehidratarnos. Si tú aumentas la concentración, retrasarás la velocidad de absorción gástrica, por lo tanto puede ser contraproducente. Bien, si estás aportando ese isotónico unos 40 gramos por hora, ¿cómo añades el hidrato de carbono? Lo podrías añadir con geles deportivos, por ejemplo. Ya sabéis que recomiendo geles con maltodextrina y fructosa y con algo de sodio. ¿Podrías aportar otras fuentes? Sí, hay otras fuentes. Puedes llevar dulces de guayaba, puedes llevar rollitos de miel, de pan de molde, plan blanco con miel. Podrías llevar membrillo, podrías llevar dátiles, ¿vale? Hay muchas fuentes o incluso barritas, muchas maneras de aportar hidrato de carbono. Pero es muy importante que sepas exactamente cuánto estás aportando y mi recomendación general es que aportes hidrato de carbono en fuentes maltodextrina y fructosa. Maltodextrina y fructosa porque tienen dos vías de absorción a nivel intestinal diferentes, una dependiente de glucosa y la otra dependiente de fructosa. Por lo tanto, así aumentas tu capacidad de absorber y evitas también problemas gástricos. Así que muy importante, aporte de hidrato de carbono por hora, en al menos 60 gramos, podrías llegar a unos 90. Si eres deportista profesional, hablamos de 120 o hasta 120. Bien, otro punto fundamental y muy importante es que empieces a aportar hidrato de carbono desde el minuto 1. No te esperes la primera hora sin aportar nada porque tus reservas de glucógeno están bajando. Así que aporta desde el principio para evitar ese bajón en el futuro. Siguiente punto, el sodio. El sodio es un mineral muy importante en deportes de resistencia, ¿vale? Por muchísimas razones y es el principal mineral en esas contracciones musculares para evitar calambres, para evitar la fatiga, para favorecer la absorción y utilización de hidrato de carbono y un largo etcétera. ¿Cuánto sodio debemos aportar? Debemos aportar entre 400 y 1200 miligramos. Va a depender de tu tasa de sudoración si aportar más o aportar menos. Pero es muy importante que sepas en el bidón cuánto sodio llevas, en los geles cuánto sodio llevas, en las barritas cuánto sodio llevas, para saber si estás llegando a ese rango. Así que échale un vistazo y espero que llegues a ese rango. Y por último, la cafeína. La cafeína es opcional y cada persona la toleráis de una manera o de otra, o necesitáis unas dosis de otra, pero hay una serie de características o puntos importantes que debes de tener en cuenta. La cafeína es una sustancia que cuando la ingieres empieza a hacer efecto a los 45-60 minutos. Por lo tanto, si tomas un café una hora antes, empezará a hacerte efecto cuando empieces a hacer esa salida. Y tiene pico de bajada aproximadamente a los 90 o 120 minutos, ¿vale? Es decir, sobre las 2 horas. Por lo tanto, tendrías que aportar otra vez cafeína. La dosis que normalmente decimos es que podrías tomar hasta 200 miligramos por hora, pero son muy pocas personas llegáis, y no superar nunca los 800 miligramos al día, ¿vale? Entonces, podrías ir aportando 80 miligramos por hora, podrías ir aportando 100 miligramos cada 2 horas o 200 miligramos cada 2 horas. Esto va a depender de cada uno. Es una estrategia bastante individual. Bien, como conclusión, importante,
para evitar esos bajones, que sepas tu tasa de sudoración para ir aportando esa hidratación y evitar deshidratarte. 2, que sepas la cantidad de hidrato de carbono que estás aportando de diferentes fuentes, ya sea geles, isotónico, barritas, etcétera, y que al menos llegues a 60 gramos por hora. Si llegas a 90, cuando vas a hacer una tirada larga, muchísimo mejor. El sodio es otro mineral a tener en cuenta y dependiendo de tu tasa de sudoración necesitarás más o menos entre 400 y 1200 miligramos. Y la cafeína es una sustancia que te podría ser muy útil. Bien, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Cualquier duda ya sabéis que estoy resolviendo solamente en la comunidad, de aquí en YouTube estoy respondiendo lo que pueda. Espero que lo entendáis y échale un vistazo a la comunidad y suscríbete. Un abrazo, chao, chao.